Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué bueno que seguir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Y te animo a que puedas ir ahí corriendo donde estás a buscar tu Biblia. Vamos a hablar en el Nuevo Testamento, vamos a hablar de uno de los evangelios, vamos a estar viendo el Evangelio de Marcos, es el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Voy a leer en la Reina Valera 60, una versión que se usa mucho, la mayoría de las iglesias utilizan esta versión. Podemos leer cualquier otra versión, pero hoy quiero leer esta versión, así que les animo a que puedan ir corriendo a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Un versículo muy interesante, a mí me gusta mucho porque cuando empezamos a ver lo que es la vida de Jesús y todo eso, notamos que puntos muy interesantes, puntos muy atrapantes, por así decirlo, ¿no? Cosas que nos hablan de cómo era Jesucristo en la tierra, ¿no? Qué actitudes tenía, qué formas tenía de decir las cosas, y todo eso a mí me llama muchas veces la atención, ¿no? Son cosas bueno, es como es una biografía de Jesucristo, y cuando uno la lee ve un montón de cosas que pasaban en ese momento y vemos cómo era él, cómo era su temperamento también, su forma de ser a la hora de predicar la palabra. Así que te animo a que busques en Marcos capítulo 7, versículo 24, dice: la fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Está hablando de Jesús, ¿no? Dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bueno, qué versículo interesante, ¿no? Acá se acerca una mujer que era griega, era sirofenicia, era de otro lugar. Vamos a anotar esto y vamos a marcarlo bien en forma definida. Jesucristo, cuando vino al pueblo judío. Él vino a predicarle a los judíos, él vino a hablarle a los judíos. Era rarísimo que él hablase con alguien que no sea judío. Llama la atención también después cuando él habla con la mujer samaritana en Juan. Bueno, primero porque los judíos no se hablaban con los samaritanos, no había una relación, pero también lo interesante es que él charla y le predica y le habla a la mujer samaritana cuando Jesús dijo que él no venía a los gentiles, él no venía a otras personas, sino que él venía a los judíos. Quien se va a encargar de los demás después, mucho más adelante, va a ser el apóstol Pablo, que él dice que él es llamado a predicarle a aquellos que no son judíos, y él se dedica directamente a predicarle a ellos. Pero Jesucristo, cuando vino a hablarle al pueblo escogido, el pueblo elegido. Ese pueblo es el pueblo de Israel, y él le hablaba a ellos. Eso estaba muy marcado y eso era definido. Jesucristo, cuando vino, él sabía cuál era su trabajo, cuál era su tarea. Así que él venía a hablarle directamente al pueblo de Israel. Entonces acá, para tener en cuenta este contexto, notamos que esta mujer lo perseguía, ¿no? Estaba ahí como buscando a ver dónde estaba Jesús, ya que sabían que él hacía milagros y que había muchas cosas pasaban muchas cosas buenas donde él iba. Entonces esta mujer tenía un problema, tenía a su hija que tenía un demonio, un espíritu que la perturbaba, y hacía rato que estaba así, y esta mujer estaba buscando una solución. Nadie podía darle esa solución. Ahora, esta mujer era griega, ¿quién podía solucionarle eso? Si ni siquiera su propia religión podía hacerlo. Entonces no sabía dónde ir. Cuando ella se entera de que estaba Jesús y de quién era Jesús y de lo que hacía Jesús, esta mujer empezó a creer. Y no le importó ningún parámetro, no le importó ningún plan, no le importó nada ni nadie. Ella fue y dijo: yo creo, yo tengo fe, yo sé que solamente esta persona, Jesucristo, puede traerle solución a mi vida. Solamente Él puede ayudarme en esta situación. Ella creía profundamente, tenía mucha fe. Ahora, lo que notamos acá es que Jesús da una expresión, ¿no? En las cuales algunos dicen: pero qué duro que es. Mirá lo que dice, que la trata como de los perrillos, dice, ¿no? Como que él dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice, ¿no? Qué duro que es, qué drástico que era, ¿no? Podemos decir: che, pero ¿cómo marca ahí una diferencia? Bueno, él marca una diferencia porque él primero sabía a qué venía, ¿sí? ¿A quién venía? Él venía a los judíos, él venía a hablarle a ellos.
Primer punto. Segundo punto, había que tener en cuenta el contexto. Él era judío y él tenía que respetar, o sea, él tenía que cumplir en él todas las leyes, porque él era el Hijo de Dios, entonces él cumplía todo eso. Y muchas de esas costumbres que tenían los judíos, él obviamente las cumplía porque él también era judío. Eso también lo marca Pablo cuando él habla y dice, bueno, a los judíos, yo también soy judío, porque bueno, circuncidado y que papa, y él marca todo el parámetro. Ahora, teniendo en cuenta el contexto, Jesús estaba rodeado y estaba en el pueblo de Israel, entonces él debía cumplir todos esos requisitos. Ahora, esta mujer tenía una fe tan desbordante que era impactante lo que pasaba, era impactante lo que ella seguía buscando y sabía que solo él podía ayudarlo. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús se sorprende cuando esta mujer le responde eso, porque cualquier otra persona diría, bueno, más sí, ¿quién te pensás que sos? Que qué sé yo. Pero no, ella sabía quién era, ella creía. Entonces ella se acercó a Jesús y ella le contesta eso, ¿no? Pero bueno, dice, le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, dice, ¿no? Ella reconoce su lugar, lo primero que hace. Qué difícil que es reconocer nuestro lugar cuando a veces no es una buena posición. Ella reconoció dónde estaba. Ella reconoció cuál era su lugar dentro de este plan de Dios. Ella sabía cuál era. Y por eso también es bendecida. Porque a pesar de saber eso, ella seguía manteniendo esa fe que ella tenía. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que ella tenía fe. Entonces dice, bueno, por tu fe tu problema va a ser solucionado, que ya era la liberación de su hija, que su hija pueda estar bien. Ahora, ¿qué nos está diciendo con todo esto? ¿Qué nos está diciendo? Que muchas veces nosotros esperamos que las cosas vengan de arriba. A veces exigimos como hijos, decimos, Señor, que en tu palabra dice esto, que las promesas que vos le das a tu pueblo, que lo que vos decís es esto y aquello, y le recordamos a Dios las promesas como si Dios tuviese un Alzheimer o como si Dios tuviese una pérdida de memoria, cuando los que perdemos la memoria de lo que decimos somos nosotros. A veces decimos, hay que reclamarle a Dios las promesas. Yo te animo a que vos puedas reclamarte vos mismo, primero lo que vos le prometiste a Dios. Fíjate primero qué es lo que vos le prometiste a Dios y tenés fe. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar dentro de este plan, ¿sí? A veces no estamos para exigir, sin embargo a veces exigimos cuando deberíamos pedir, creo yo, ¿no? Y no tanto exigir, como si Dios no... Yo he escuchado gente que dice, a Dios hay que recordarle sus promesas. Si Dios no pierde la memoria, Dios sabe cuáles son sus promesas. Él conoce toda la Biblia, los que no la conocemos de última somos nosotros. Tenemos que marcar bien cuál es nuestro lugar dentro de este plan. Y a partir de ahí tener fe, ser insistentes, pedir, saber a dónde queremos ir. Una vez charlamos de esto y decíamos, había gente que pedía por ahí un auto. Señor, dame un auto. Y vos le preguntas, ¿sabes manejar? No, pero voy a aprender. No, hermano, primero aprende a manejar, claro. Y después pedí lo que quieras pedir. A veces pedimos de una forma en la cual no pensamos. La Biblia en Colosenses dice, cuando pida, pedí con el entendimiento. Cuando ore con el entendimiento. Cuando cante con el entendimiento. Y lo que nos está diciendo es eso. A la hora de exigir, sepamos cuál es nuestro lugar. Y después analicemos la situación y Dios, esto lo escuché de una persona y me marcó. A Dios no lo mueve la lástima. Imagínense que usted se pone a orar y le dice, Señor, te pido que me des esto, que me des aquello. A Dios la lástima no lo mueve la fe. Dios hace las cosas y Él se mueve y se mueve su Espíritu Santo por la fe que nosotros tengamos, no por lástima. Por más que andemos caminando y yendo y dando lástima, no, Dios lo mueve la fe. Cuando yo tengo fe, ahí se moviliza. Es una cuestión espiritual, no es una cuestión carnal. Así que yo le animo a que usted empiece a creer como creía esta mujer griega que era de nación sirofenicia, que usted pueda tener esa fe así, porque por más que le diga, no, pero ¿para qué voy a orar por vos? ¿Para qué esto? Ella siguió insistiendo, ella sabía que el milagro estaba en ese lugar. Y así fue su fe, por su fe fue sanada, por su hija. Fue liberada su hija. ¿Por qué? Porque ella tenía fe, porque siguió insistiendo. Yo le animo a que usted no decaiga en sus pedidos, que usted siga pidiéndole a Dios, pero primero fíjese cuál es su lugar, dónde tiene que estar o dónde está usted, y después le animo a que pueda seguir pidiendo. Y pida, dice la Biblia que si pedimos, Él nos va a dar. ¿Sí? Así que Él nos va a dar, Él nos quiere dar todo, Él nos quiere bendecir, somos sus hijos, pero debemos saber cuál es nuestro lugar y de ahí también después pedir, pero pedir con fe. Recuerde, a Dios lo mueve la fe, no lo mueve otra cosa. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.